bienvenida a los pastores que van a dar la reunión y que el Espíritu Santo los guíe para que a todos nos ayude para fortalecer nuestras relaciones. Amén. Gracias. Bueno, muy bien, vamos a tomar asiento un momento, por favor. Dios les bendiga, bienvenidos. Es un reto y una bendición tenerles con nosotros. Y quiero contarles que en marzo vamos a tener nuestra primera reunión de hombres. Igual en marzo nuestra primera reunión de mujeres. Tenemos unos amigos invitados de Puerto Rico que vienen en marzo a estar ministrando con nosotros. ¿De acuerdo? Y es un privilegio tener a hermanos que vienen de otras tierras a traernos palabra, ¿verdad? Quiero darle la bienvenida allí él es un familiar de ustedes, amigos, esta parejita, ¿ustedes son amigos? Ok, muchachos, bienvenidos, siéntense en casa, démosles un aplauso a esta parejita, bienvenidos de todo corazón. El resto ya los hemos visto, los conocemos, algunos no han venido tan seguido, así que les animo a venir más seguido a la casa del Señor. Listo. Todo el tiempo es para ustedes. Preséntense, para los que no les conocen, presenten sus hijos que los acompañan. Amén. Que la gracia y la bendición de Dios esté con cada uno de ustedes. Mi nombre es Juan de la Cruz Sánchez Santana. Soy líder de parejas de la Iglesia de la Alabanza Osama. Mi pastora es Rosamelia Nicolás y ella es mi esposa. Amén. Mi nombre es Lilian Recio. Somos, junto a mi esposo, líderes de pareja de nuestra congregación en República Dominicana. Un saludo de nuestra pastora Rosamelia Nicolás para todos ustedes. Amén. Es un privilegio poder estar con las parejas de esta casa, con las parejas de esta comunidad de Oasis en esta noche. Nosotros andamos acompañados, de mi yerno y de mi hija Ezequiel Peralta, de mi hija Ginia Sánchez de Peralta y de Lucas Peralta, mi nieto. Miren, nosotros tenemos 35 años de casado y no necesariamente por tanto tiempo casado tenemos muchas cosas en comunes. Y vamos a decir así rápidamente unas cuantas. Por ejemplo, yo me llamo Juan. Yo me llamo Lilian. Yo soy hombre. Yo soy mujer. Yo soy hijo único. Yo soy la mayor de 3 hijas. A mí me gustan los ríos. A mí me gusta el mar. Me gusta viajar en carro. A mí me gusta viajar en aviones. Me encantan los mariscos. Yo soy alérgica a toda clase de pescado y marisco. Me gustan las películas de acción y mientras más acción mejor. Si no hay 5 muertos en el primer minuto, no las ve. Pero a mí me gustan las películas románticas, a las que él le dice que son clavos. Es decir, que son malas, muy malas. El baño me encanta con agua caliente. Yo me baño con agua fría. Llego a tiempo, pero soy un poquito relajado con la puntualidad. Yo soy estricta con la puntualidad. Siempre me gusta llegar antes. A pesar de todas estas diferencias, tenemos algo en común.
y es a Cristo en nuestro centro. Amén. Él habita en el centro de nuestra relación. Y todo eso, la palabra dice que nos toleremos y que nos sometamos. Y eso nosotros hemos hecho y nos ha dado resultado. Hemos respetado mucho lo que es el diseño establecido en la palabra de Dios. Y hemos tratado, no somos perfectos, pero hemos tratado de caminar buscando formar el carácter de Cristo en nuestras vidas. Esta noche nosotros vamos a hacer, primero vamos a hacer una dinámica. Si se pueden poner de pie, por favor. Por favor. Y ponerse frente a su pareja. Póngase de frente a su pareja. Primero mírenlo a nosotros. Nosotros vamos a ensayar y después ustedes lo van a hacer. Cada vez que suene esta campanita, amén. Vamos a ver esa prueba. Qué bello. Gloria a Dios. Dele un aplauso al Señor. Dele. La repetimos, Vamos a repetimos la repetirlo. campana. Vamos a repetir. Eso. Gloria a Dios. Pueden sentarse, hermanos. En cualquier momento, en el trayecto de esta presentación puede sonar la campana, para que ustedes nos mantengamos activos. Miren, la base fundamental que sostiene una familia, y yo les voy a hablar del conglomerado de la familia, la Biblia la presenta como una institución divina, fundamentada en el amor, el respeto mutuo, la enseñanza de la fe. Nosotros vemos en Génesis 2:24 que el Señor crea las parejas. La primera institución que Dios crea después de haberlo hecho todo es la institución del matrimonio. Porque Él dijo, varón y hembra los juntó para que sean una sola carne. O sea, es la primera institución que Dios crea dentro de las relaciones de esas dos personas que Él creó, de Adán y Eva. Dice Proverbios 22:6 y Efesios 6:4. Nosotros en esos dos versículos vemos la responsabilidad que tenemos nosotros de criar a nuestros hijos. Es una gran responsabilidad criar a los hijos. ¿Por qué? Porque de nuestra crianza depende lo que ellos sean mañana. Si nosotros no le enseñamos lo que nosotros hemos aprendido a nuestros hijos, difícilmente nuestros hijos puedan tener una guianza correcta. Entonces, lo que nosotros estamos adquiriendo debemos demostrárselo a nuestros hijos. Dice Éxodo 20:12, y para eso, cuando nosotros instruimos a nuestros hijos, ellos van a aprender. Ellos van a aprender ¿a qué? A honrarnos. Porque nosotros también le estamos enseñando con nuestro testimonio de que nosotros honramos a nuestros padres. Si ellos ven que nosotros no honramos a los padres nuestros, ellos no nos van a honrar mañana a nosotros. Hay un reel, y es en que el papá y la esposa, al papá de él, le sirven la comida en una esquinita de la casa del comedor, en un platico de madera. Y el hijito lo va viendo. Y le dice en un momento a su papá, papá, yo quiero que cuando yo sea grande, tener un plato de madera así para servirte tu comida a ti también. Porque lo que nosotros vamos a hacer es lo que nos muestran y lo que nos enseñan. Y si nosotros como padres no honramos a nuestros padres, no esperemos honra de nuestros hijos mañana. Siguiente.
La familia nosotros la vemos rápidamente en 5 fundamentos. El fundamento de unión familiar, la responsabilidad de los padres y la crianza, el respeto y relaciones entre hijos y padres, armonía y amor familiar y protección y provisión. Siguiente. El fundamento de unión familiar. Nosotros vemos en Génesis 2:24, que lo vimos anteriormente, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Ahí se fundamenta la familia. Ese es el fundamento principal en que nosotros nos convirtamos en una sola carne con nuestra pareja. Ese es un misterio bastante grande de entender. Pero ya nosotros no somos una carne ni con nuestros padres, ni somos una carne con nuestros hijos. Nosotros somos una carne con nuestra pareja. Porque esa pareja, dice la palabra, que lo que Dios unió no lo separa el hombre. Y por eso Jesucristo dice en su palabra que solo la muerte ha de separarnos cuando nosotros nos casamos con una pareja. Dentro de ese mismo fundamento de unión familiar, vemos el Salmo 127:3 que dice: he aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. O sea, los hijos que nosotros tenemos son herencia de Jehová y nosotros debemos de cuidarlo, instruirlo y enseñarlo, porque las herencias se cuidan. Y ustedes han visto personas cercanas a ustedes que han recibido herencias económicas y hoy están en el lastre porque no las cuidaron. Así debemos de cuidar los hijos que Dios nos da. Perdón. Ok. En Josué 24:15. Vamos a trabajarlo. Ahí yo me siento más cómodo. En Josué 24:15, Josué en un momento dice: mi casa y yo serviremos a Jehová. Ese es un momento ya en el libro de Deuteronomio, cuando ya Moisés muere y a Josué le corresponde pasar a la tierra que Dios le prometió. Pero había muchos pensamientos distintos en las familias de los israelitas que iban a cruzar para la tierra prometida. Y es el momento en que Josué le dice: ustedes pueden seguir a los dioses que ustedes quieren, a los dioses de donde salimos o a los dioses a donde vamos, de los amorreos, pero mi casa y yo le vamos a servir a Jehová. O sea, usted tiene que tener la firme convicción de a quién usted le sirve. Y siempre en cada ocasión que me toca, siempre digo ese versículo de Romanos 12:2. No conforméis a este siglo. Señores, no dejemos que el mundo nos amolde a como el mundo desea que nosotros seamos. Permitamos que vuestro entendimiento pueda entender que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Otro de los versículos en ese mismo fundamento y unión familiar es Efesios 5:3. Por demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Cuando hemos visto ese versículo, habla de que la mujer respete al marido y que el marido ame a la mujer. Señores, y la comparación o la ilustración más grande que hay en la palabra está en Efesios 5, en el capítulo 5, a partir del 21. Cuando Cristo, que es la cabeza de la iglesia, el apóstol Pablo lo compara al hombre como la cabeza que es Cristo en la relación. Y la iglesia, que es la que está sometida a Cristo, es como el apóstol Pablo dice que la mujer está sometida al hombre. Pero ese hombre está sujeto a Cristo, como también la mujer está sujeta a Cristo. Entonces nosotros debemos entender, esos son principios básicos. Y ustedes los van a ver cuando mi señora los desarrolle en un momentito.
en la responsabilidad de los padres y la crianza. Dice aquí en Proverbios 22:2, instruye al niño en su camino y cuando fuere viejo no se apartará de él. Eso es lo que nosotros más deseamos, que nuestros hijos caminen dentro de lo que es el camino del Señor. ¿Por qué? Porque la paz que nosotros recibimos es grande cuando nosotros tenemos hijos que no andan caminando en el camino de Dios. Efesios 6:4 dice, vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlo en disciplina y amonestación del Señor. Habemos muchos padres que provocamos que nuestros hijos se rebelen, que nuestros hijos hagan cosas para molestarnos, porque ellos saben lo que nos agrada y lo que no nos agrada. Nosotros tenemos que saber lo que nosotros estamos haciendo para no provocar a nuestros hijos a ira. Y por eso, una de las mayores exhortaciones que nosotros tenemos en este tiempo es que debemos de siempre venir a orar y orar por nuestros hijos, presentarles a nuestros hijos a Dios, para que Dios tenga un encuentro con ellos. Yo llamé, y aquí le doy como testimonio, una vez al pastor William, lo llamé estando yo en Estados Unidos, porque tengo un hijo que vive en Estados Unidos con la situación, no está legal en Estados Unidos. Y yo lo llamé con muchas incertidumbres y con mucha preocupación por mi hijo. Y él lo único que me dijo, ora, y ora en la dirección siguiente, para que Dios tenga un encuentro con él, como Jesucristo tuvo un encuentro con Pablo. Si nosotros logramos que Dios tenga un encuentro con nuestros hijos, así como Cristo lo tuvo con Pablo, solo bastaron, no voy a decir 30, quizás 5 o 10 segundos, y Pablo dejó de ser quien era y empezó a ser quien ustedes ven en la palabra. No es necesario estar toda la vida, es solo tener un encuentro con Él y dejarnos guiar de Él. Así nosotros debemos de pedirle a Dios que lo tenga con nuestros hijos. Deuteronomio 6, del 6 al 7, ordena enseñar las palabras de Dios a los hijos repetidamente en el hogar. ¿Por qué repetidamente? Porque es que nosotros se nos olvidan las cosas y hay que recalcar en la palabra y hay que decir de la palabra. Pero esas recomendaciones en Deuteronomio no las siguió el pueblo de Israel. No se lo hicieron como el mandato que Dios había dado. ¿Y qué pasó? Ustedes más adelante van a ver los libros de los jueces que se metieron en todas las situaciones desagradables para Dios y pasaron años y años girando en situaciones difíciles porque ellos no sabían obedecer. Es mejor estar fundamentado en la obediencia que en la experiencia. El tercer punto es el respeto y la relación entre hijos y padres. En Éxodo 20:12 ya lo vimos, honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Señores, la honra no es que nosotros somos que ser esclavos de nuestros padres, no. La honra es que nosotros tenemos que respetarlo, que nosotros tenemos que ayudarlos. En lo que nosotros entendamos, nosotros hicimos una familia, pero nosotros debemos darle la espalda a nuestros padres. Y hay en la Biblia hay una parte en la que Jesús hace referencia a eso, y es a que muchos de esos alegan que no le pueden ayudar a sus padres porque tienen que llevar o el diezmo o la ofrenda a la iglesia, y eso es lo que tienen para darle a sus padres. No, no es así. No debe de ser así. Nosotros debemos de organizar nuestros presupuestos y debemos de ayudar a nuestros padres. En Colosenses 3:20 dice, hijo, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto le agrada al Señor. No hay ni siquiera que extendernos en este versículo. Proverbios 1:8 dice, escucha, hijo mío, la instrucción de tu padre y no abandones la enseñanza de tus madres. Ustedes van a ver más adelante cuando mi esposa desarrolle los roles,
¿por qué habla de la enseñanza y por qué habla de obedecer lo que los padres instruimos? Nosotros siempre vamos a instruir a nuestros hijos, pero normalmente nuestras madres son las que dan esa enseñanza con dulzura, con amor y con carácter. En el cuarto punto de los fundamentos vemos la armonía y el amor familiar. En primera de Pedro 3:8 dice, finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándonos fraternalmente, misericordiosos y amigables. Hermanos, debemos de amarnos mutuamente. Nosotros debemos de dar amor a nuestra pareja, a nuestros hijos, porque si nosotros fundamentamos nuestra relación en el hogar en el amor, ustedes pueden estar seguros que el hogar va a caminar diferente. En el libro de Colosenses capítulo 3:13 dice, perdonándonos unos a otros, si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. A veces nosotros tenemos la cerviz dura, a veces nosotros somos incapaces de pasarle una falta o a nuestra pareja o a nuestros hijos. Y lo peor de todo es el te lo dije. Es una palabra que truena. En nuestro país, normalmente las parejas cuando te dicen algo que tú no debes hacer y lo haces, salió mal, entonces tu esposa te recalca mucho ese te lo dije. Y ese duele mucho. Aprovechen. En 1 Corintios capítulo 13, los versículos 4 al 7, define el amor paciente, bondadoso, y hay una cantidad de palabras que definen el amor. No es jactancioso, no es egoísta, no se envanece, no quiere lo del otro. Habemos parejas inclusive que no somos capaces de alegrarnos del triunfo de nuestra propia pareja porque entendemos que debió haber sido mío. Somos egoístas y no debe de ser. En el quinto punto hablamos de la protección y de la provisión. 1 Timoteo 5:8, porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Eso en este lenguaje. Pero hay uno que dice que es peor que un impío. Una persona que no provee para su casa ni para los de él. Así le dice Pablo a Timoteo que esa persona es peor que un impío. Y en Salmos 46:1 dice, Dios es nuestro amparo y es nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Ese es el versículo del refugio de nuestras casas. Dios es nuestro amparo, es nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. ¿Y quién de nosotros no va a tener tribulaciones? ¿O quién de nosotros no va a tener aflicciones? Jesucristo dijo, en el mundo siempre va a haber aflicciones, mas sin embargo yo he vencido al mundo. ¿Qué les quiere decir eso a ustedes? No importa la aflicción que usted tenga, solamente crea en Cristo, obedezca y camine en fe en pos de Cristo. Y para nosotros concluir esta parte que habla del todo de la familia, redefinimos de nuevo. Dice, la familia es un grupo de personas unidas por parentesco, sangre, matrimonio o adopción o convivencia, siendo la unidad social básica que proporciona cuidado, apoyo emocional y desarrollo de valores con diversas estructuras como nuclear, extensa, monoparental o reconstruida. ¿Qué nos dice esto? Y aquí hay una partecita, siendo la unidad social básica.
O sea, nosotros vamos a encontrar personas en las escuelas, en nuestros trabajos, pero la unidad social básica está ahí, en las familias. En las familias es que tienen que aprender. Es que la instrucción que yo le doy a mis hijos y la enseñanza que yo le doy a mis hijos, no puedo permitir que se las den a ellos en la calle, porque se las van a dar distorsionadas. Se las van a dar de tal manera que lo amolde a como el mundo quiere que sean. Y hay un ejercicio sencillo, y es que es más fácil que Joshua, ponte de pie un momentito, Joshua, ponte aquí, que Joshua, de frente a mí, que Joshua me ale a mí para el mundo, que yo pueda subir a Joshua aquí arriba. Entonces siempre, gracias Joshua, siempre va a ser más fácil que nosotros podamos ir a donde nos quieren amoldar, porque allí se vive en el desenfreno. Pero aquí usted está basado en mandatos bíblicos que Dios nos dio, que Dios dispuso para que nosotros vivamos según Él lo estableció. Y si dice Romanos 12:2, para que vean que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta, pues ¿por qué no vivir según la voluntad de Dios? La familia se define como una iglesia doméstica, una iglesia pequeña y una comunidad de amor, fe y vida, fundamentada en la enseñanza de Jesucristo y diseñada para reflejar la naturaleza de Dios. Yo escuché en una ocasión que decía un entrevistador a un pastor, a una pastora en ese momento, y le preguntaba que cómo Dios, siendo Dios y tan bueno, Él fue capaz de permitir que Job pasara tantas penurias. Y aparte de eso, que Satanás lo llevara hasta allí para que Dios permitiera eso. Y la pastora le respondía y le decía, mira, es interesante esa pregunta porque Satanás no llevó a Dios a ese plano. Pero lo que sí te demuestra a ti es que Satanás no puede tocarte a ti si Dios no lo permite. Amén. Todo el que está bajo la cobertura de Dios no puede ser tocado por el mal si Dios no lo permite. Y si usted sale de la cobertura de Dios, ya Él no es responsable de lo que a usted le pase. Usted salió de su cobertura. Pero aún mejor, para nosotros poder saber y entender eso que le sucedió a Job, nosotros debemos de conocer los atributos de Dios. Dios es fiel a su palabra. Dios es misericordioso. Dios te da el doble, el triple de lo que tú pierdes cuando tú crees que lo has perdido. Él está procesándote. Dice el libro de Juan que cuando nosotros estamos dando fruto es necesario que nos poden para que demos más fruto. El podar son procesos que nosotros vamos a vivir. El matrimonio no es del punto A al punto B en línea recta, no. El matrimonio tiene muchos altibajos, momentos en que tú bajas al suelo, que no encuentras ya, estás asfixiándote, y momentos que tú subes a la cúspide, y momentos que te devuelves, y momentos que avanzas. Así es el matrimonio, pero deben de estar siempre juntos con Cristo en el centro. Y concluyo diciendo, Eclesiastés 4:12, cordón de 3 dobleces, muy difícil de romper. Los dejo con mi esposa, mi amada esposa. Amén. Bendiciones, amados. Miren, para nosotros tener esa familia que mi esposo describía, tenemos que tener algo bien claro. Tenemos que definir bien los roles. Los roles tanto del hombre como de la mujer. Y yo quiero hacerle una pequeña anécdota. Cuando nosotros conocimos al Señor, para mí lo más difícil que yo pude haber hecho fue someterme a mi marido. Eso era algo que yo
no entendía. Y no el someterme propiamente dicho, sino esperar que mi marido fuera que tomara las decisiones. Yo soy muy rápida. Yo soy de que si hay que hacer algo, yo lo quiero hacer y ya. Y no me gustaba esperar. Mi esposo es militar de carrera. En lo que mi esposo llegaba a la casa y resolvía las situaciones, ya hace rato que ya yo lo había hecho. Pero yo estaba fallando en algo. Yo no estaba respetando los roles. Y para que una familia funcione como su diseño original, como Dios lo creó y como lo define Génesis, que es Dios, el hombre y después la mujer, nosotros tenemos que estar las mujeres sometidas a nuestros maridos. Pero no es un sometimiento como lo ve el mundo. El mundo lo ha distorsionado. Y todo lo que Dios ha hecho, Él lo ha hecho, lo ha querido tergiversar. El enemigo no ha creado nada nuevo para bombardear al pueblo de Dios. Todo lo hace en base a lo que el Señor ha hecho. Y en esta noche yo quiero definir los roles. Y dice que es el conjunto de funciones, actividades y responsabilidades que cada esposo y esposa debe asumir dentro del matrimonio, basado en identidad, diseño y propósito. Los roles son dados por Dios desde la creación, no como limitaciones, sino como una estructura que ordena el vínculo. El rol no es estancamiento, es dirección. Y aquí quiero hacer un paréntesis. Ahora en este mundo moderno, que las mujeres queremos ser iguales a los hombres, en nuestro país hay un oficio muy particular, que es que hay, no sé cómo aquí se llaman, esas patanas grandes, que las cargan de cemento para la construcción. Ahí no queremos ser la mujer igual a los hombres. No, volquetas, ok. Ahí no queremos ser igual a los hombres. Eso es un trabajo de hombre. Ahora, cuando queremos ser igual, sí somos, no, tenemos que ser iguales. Hay diferencias, y hay diferencias incluso de nuestro físico, de nuestra biología. El hombre es más fuerte, la mujer es un poco más débil en estructura física, y eso viene desde la creación. El diseño incluye diferencias físicas, biológicas, psicológicas y espirituales. Estas diferencias no son errores, sino complementos para el funcionamiento del matrimonio. Yo soy el complemento de mi esposo. Yo soy el complemento en todas aquellas situaciones que a él le falta. La mujer tiene la virtud de ser aquello tan maravilloso que Dios nos dio ese don, de que nosotras, esa partecita que al hombre le falta, nosotras la completamos. Cada uno tiene un rol distinto, pero todos somos igualmente valiosos. El rol del hombre, según la Biblia, vámonos primero con los hombres. Y no crean que nosotros las mujeres, porque nosotros solamente nos vamos al sometimiento, y por eso siempre lo tomamos mal. Pero al hombre le tocó una gran responsabilidad dentro de las cosas que el Señor le designó a ellos. El esposo no es solo la cabeza en teoría. Las escrituras los describen funciones claras que definen su misión dentro del matrimonio. Y dentro de esa misión hay una que es muy importante. Él es la cabeza del hogar. El liderazgo responsable y no autoritario. Me explico. El hombre es el líder. No es un caudillo. No es, pastor, ¿cómo lo diríamos? En mi pueblo es de estas dictaduras, de estos presidentes que son dictadores. No es un dictador. No, no, no. Es un líder que dirige. Es un líder que hace, y lo voy a poner prácticamente, mi esposo y yo para tomar decisiones nos reunimos, planteamos las cosas. Y yo tengo una visión, él tiene otra. Y llegamos a una conclusión. No siempre soy yo la que tiene la razón, tampoco siempre es él que la tiene, sino que nosotros nos complementamos y llegamos a un acuerdo para el bien común
nuestro y de nuestros hijos. Amén. Y como texto base nosotros tenemos aquí a Efesios 5:23, porque el esposo es la cabeza de su esposa, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Y recuerden que el hombre tiene la responsabilidad de ser como Cristo, y Cristo dio la vida por la iglesia. Asimismo el hombre debe dar la vida por su mujer. Amén. El rol del hombre como cabeza significa que es guía espiritual y moral, dirección en decisiones centrales, crear un ambiente de seguridad emocional, liderazgo basado en el servicio, no en el control, tomar iniciativa en reconciliación, oración y visión familiar. No siempre en las parejas se da, pero por ejemplo en nuestro caso, cuando hay ciertos tipos de diferencias, mi esposo siempre que me busca, pero mi amor, no te pongas así, vamos a buscar la vuelta. Él siempre busca la reconciliación. Y eso no lo hace ser menos líder ni ser menos cabeza. Al contrario, lo hace más líder para delante de mis ojos. ¿Por qué? Porque es un hombre sensible a las cosas del Señor. Es un hombre que se deja guiar por Dios. Es un hombre que, como dice la palabra, no se acuesta el enojo, no se pone el sol sobre su enojo, sino que busca que esa diferencia que tuvimos, nosotros podamos, solucionarlo. El matrimonio, como lo define la palabra, el Señor no creó el matrimonio para que por cualquier motivo nosotros decidamos, no, que no me gusta como tú le haces a la pasta de dientes, tú la aprietas en el medio y yo la aprieto en el final. Yo he escuchado casos, pastor, de gente que se divorcia por eso. De que tiraste la toalla. ¿A quién es que le molesta? Realmente molesta que te dejen la toalla tirada. Pero ¿a quién es que le molesta dejar la toalla tirada? ¿A quién es que le molesta? Al que no la tira, no al que la tira. Entonces hay dos opciones. Mi amor, por favor recoge la toalla, que no me gusta que la dejes tirada. O si no, yo, como me está molestando, la recojo y la pongo en su puesto. Porque esa mi cama. No, pero por eso yo voy a tener un conflicto. Hay cosas en la vida por las cuales preocuparse más que por una toalla, que por una pasta de dientes, que por un jabón. Va a haber pues dificultades más grandes. Esas son, como diríamos en mi país, tonterías. Cosas que realmente nosotros le damos el valor que no tienen. Y también tenemos que ser un poquito más sensibles para esas cosas. Amén. Punto clave. Un hombre pasivo rompe el diseño. Eso también es malo, ser muy pasivo. Ser así como, se rompió, sí, se rompió. No, espérese, hermano, usted que le toca. Usted el hombre, se rompió eso y hay que arreglarlo. Un hombre controlador pervierte el diseño de Dios. Controlarte hasta la respiración. Hay hombres así que controlan hasta que tú no respires ahora. Aguanta. No es un control así. No es a eso que se define la palabra. El modelo no es cultural, sino Cristo. El modelo que el hombre tiene que seguir es el modelo de Cristo. Y Cristo en su época fue un hombre que lo tildaron de revolucionario, porque vino a hacer cosas que en esa época no eran comunes. Él vino a salvar al que estaba perdido. Él vino a curar a los enfermos. Él hizo cosas que para los fariseos de esa época era algo que él estaba para matarlo, como ellos lo hicieron. Pero no, nosotros tenemos que ser como Cristo. Y cada vez que tengamos un conflicto, deberíamos pensar, ¿qué habría hecho el Señor en esta ocasión? Cada vez que yo hago algo, debo pensar si Cristo hubiese hecho eso. El segundo rol del hombre, proveedor integral en el hogar. Y está en 1 de Timoteo 5:8. Y mi esposo lo decía anteriormente, el que no provee para los suyos
y sobre todo para los de su propia casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. La provisión no solamente es económica, es emocional, es espiritual, es física, es de presencia. Hay muchos hombres que proveen dinero y eso es lo único que hacen. No, nosotras como mujeres somos muy del oído, somos muy emocionales y necesitamos estabilidad emocional, necesitamos estabilidad espiritual. Cuando nosotros vemos un hombre buscando de Dios, nosotros sabemos que ese hombre es diferente. Nosotros miramos a ese hombre de forma distinta. ¿Es un pecador? Sí, porque la palabra dice que todos somos pecadores. Pero tiene temor de Dios y eso es lo más importante. También físico, es un hombre que te hace la fuerza, que no te ve cargando algo y te deja, no. Es un hombre que también eso. Pero también de presencia. A veces necesitamos la presencia de nuestros hombres, de nuestras parejas, para que nos acompañen en situaciones que necesitamos un apoyo. Ese también es el hombre. La Biblia nunca limita al hombre a la provisión y al rol del hombre a la provisión del dinero. Amén. Es mucho más allá. El hombre sostiene, apoya, afirma, acompaña, protege la estabilidad de su hogar. No es solamente que un hombre te diga las cosas negativas, y no está mal que con buena forma digamos las cosas negativas, pero no solamente es eso, también lo positivo. También cuando nosotras hacemos cosas para el bienestar del hogar, para el bienestar de los hijos, también el hombre debe de decirnos, mi amor, lo hiciste bien, mi amor, me gustó esa comida, mi amor, qué linda me arreglaste la cama, mi amor, gracias por lavar la ropa. Son cosas que pasan por desapercibidas, pero que para nosotras, las mujeres, es importante. El tercer rol, protector de la familia. Y aquí nos basamos en Efesios 5:25. Esposos, amen a sus esposas, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. Eso no hay que explicarlo, eso está claro. El Señor, el apóstol Pablo, en esa carta a los Efesios describió cómo un esposo tiene que amar a la esposa. El hombre protege a su esposa y sus hijos. ¿De qué los protege? De amenazas externas, de influencias destructivas, del desánimo, del abandono, de la negligencia espiritual, de decisiones dañinas. A veces nosotras como mujeres tomamos decisiones que no son correctas y nuestros hijos también. Pero también nos desanimamos y el hombre tiene de estar ahí para animarnos. Del abandono. A veces fuimos abandonadas. ¿Por quién? Por nuestros padres, por nuestra madre, por nuestros padres. Y eso es un problema que nosotros traemos de atrás. Todos llegamos al matrimonio con una mochila. Y la mochila trae abandono, trae maltrato, trae decepciones en cualquier parte de la niñez. O cuando fuimos pequeñitos, cuando fuimos bebés, incluso en el vientre de nuestra madre. Pudimos nosotros haber sido rechazados. ¿Por qué no? Y todo eso nosotros venimos con esa mochila, tanto hombres como mujeres, al matrimonio. Por eso cuando llegamos a Cristo tenemos que ser sanados de todas esas raíces de amargura. Porque no es fácil, aparte de todo, de familias diferentes, de culturas diferentes, de crianzas diferentes, traer esas mochilas de atrás. Eso hay que sanarlo. Cuarto, el hombre es el sacerdote espiritual del hogar. Y esto es una función que nosotros no podemos pasar por alto. El hombre es el sacerdote de la casa. Y en Josué 24:15, que ya mi esposo lo dijo, y 1 Corintios 11:3, dice el Josué, dice 1 Corintios, me gusta mucho eso. Ahora bien, quiero que entiendan que Cristo es la cabeza de todo hombre, mientras que el hombre es la cabeza de la mujer y Dios es la cabeza de Cristo. No es que nosotras las mujeres, que mi esposo es mi cabeza y tal, no. La cabeza del hombre es Dios, es Cristo. Y Cristo la de Dios. Y nosotras las mujeres, ¿entienden? Es una cadena. Y no podemos romper esa cadena porque entonces se rompe el diseño. Amén. Está muy serio. Está muy serio. Y
¿Será que están? ¿Eh? Ah, quieren la campana. Ah, perdón. Dios, Cristo y el hombre. Sí, sí. Entonces entendimos, para rectificar, porque me dice mi esposo, primero Dios, Cristo, el hombre y la mujer. La cabeza de la mujer es el hombre. La cabeza del hombre es Cristo y la cabeza de Cristo es Dios. Funciones sacerdotales del esposo. Dirigir en oración. A veces se lo dejan a las mujeres. No, ustedes los hombres tienen un compromiso delante del Señor de dirigirnos a nosotros en oración. Establecer una atmósfera espiritual en nuestra casa. A veces no es solamente pelear, porque a veces surgen diferencias y eso va a surgir en todos los matrimonios. Pero cuando mi esposo, en vez de seguirme a mí, que yo estoy peleando, la peleona en mi casa soy yo. La que pelea en mi casa soy yo. Que yo lo oigo a él orando y adorando, me tengo que callar. Me tengo que callar. Entonces también, si ese hombre no viniera a seguir peleando conmigo, ¿ustedes se imaginan lo que se arma? Un desorden. Pero él viene, no. Él me pone una alabanza, se pone a orar. Padre, gracias. Ya me desarmó. Totalmente. Y eso es bueno. Eso es bueno que el hombre tome la iniciativa, porque nosotras somos muy emocionales. Nosotras en el mes cambiamos de personalidad 4 veces, según dicen los médicos. Antes de llegar nuestro periodo menstrual, cuando lo tenemos, después de que se nos quita, y nada más duramos como 5 o 6 días estables. Dentro de un mes, según como lo definen los médicos. Imagínese usted, cuando yo me casé con ese hombre, y ese hombre ha cambiado más de 10 veces de cuando nos casamos. 10 hombres diferentes, porque somos entes que vamos cambiando. Pero si no tuviéramos a Cristo en el centro, ¿cómo no haríamos? Fuera muy difícil. El quinto, amador sacrificial y constante. En Efesios 5:25 la palabra dice, esposo, amen a sus esposas así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. No crean que se repite mucho el versículo. Es que en todas las ocasiones se repite porque es que Dios quiere que nosotros aprendamos, que los hombres se aprendan eso. Hombres, prepárense cuando vengan las mujeres, que lo de nosotros no es fácil. Ese es el rol más fuerte para el hombre. Es amar sin condiciones, perdonar rápido, buscar unidad, amar con hechos, poner a la esposa por encima del ego. Eso le toca a ustedes, hombres. Y ese de amar sin condiciones es, cuando yo me casé, yo tenía 115 libras y yo era así flaquita. Y él se enamoró de su flaca, ¿verdad? Ahora tengo como 50 libras más, tiene que seguirme amando. A ese es amor sin condiciones que se refiere la palabra. Mírelo ahí. Es decir, no importan las libras, no importa lo que pase. Cuando uno es joven, la belleza viene de por sí. Pero a pasar de los años, nuestro amor debe cimentarse y debe ser una decisión. Amar es una decisión, no es una emoción. No fue que yo te vi y tú me miraste y nos gustamos, no es eso. Es decidir todos los días a esa persona con la que tú te levantas, decides amarla, respetarla, honrarla, hasta que la muerte nos separe o Cristo venga. Amén. El sexto, cultivador del corazón de su esposa. En Efesios 5, 28, 29 dice, asimismo el esposo debe amar a su esposa como a su propio cuerpo. El que ama a su esposa se ama a sí mismo, pues nadie ha odiado jamás a su propio cuerpo. Al contrario, lo alimenta, lo cuida, así como Cristo hace con la iglesia. Y a mí me llamaba mucho la atención cuando el Señor decía que habían 2 grandes mandamientos, cuando le preguntaron,
que era amar al Señor su Dios sobre todas las cosas y amar a tu prójimo como a ti mismo. Cuando tú no amas a tu prójimo, tú tienes que amarte primero y amar a tu prójimo como a ti mismo. Cuando yo amo a mi prójimo como a mí mismo, no maltrato, no daño, no robo, no mato, no hago nada. Y esta parte también se refiere a ese. Cuando yo llamo a mi esposo como a mi propio cuerpo, yo no me voy a maltratar, a menos que no tenga un problema psicológico, ni me voy a hacer daño. Así mismo tenemos nosotros que amar a nuestros esposos. Así mismo yo tengo que pensar cuando voy a decir palabras desagradables a él, si me gustaría que él me las dijera a mí. Amén. El rol de cultivar significa estudiar a la esposa. Es una tarea difícil estudiar, ¿no? Pero les toca, porque el Señor lo dice. Nutrir nuestra autoestima. Señores, somos de oído. Las mujeres nos alimentamos por el oído. Somos emocionales. Cuando nuestra pareja nos dice cosas agradables, nosotros nos llenamos. Eso es como gasolina para un vehículo. Amén. Conectarse espiritualmente y emocionalmente. Es decir, tenemos que buscar la forma de nosotros conectarnos, de nosotros hacer tiempo para nosotros dos y así nosotros conectarnos. Eso es mucho material y el pastor nos lo decía, para uno hablarlo así, pero el tiempo, yo sé que el Señor va a ayudar a que en sus mentes y en sus corazones se queden esas instrucciones. Hablar vida, el hombre debe hablar vida a la mujer. Dice la palabra que en nuestra boca hay poder y hay palabras para muerte y hay palabras para vida. El hombre debe de hablar vida sobre nosotros. Cuando un hombre nos aniquila, cuando un hombre te dice, tú no sirves para nada porque un día la comida te salió mal, nosotros nos sentimos mal. Nos matan esa palabra. Pero somos humanos y fallamos. Y podemos fallar un día, otro día. Pero el Señor nos ayuda a nosotros a hacer cosas bien. Amén. Conocer nuestras necesidades. Y ahí hay una parte fundamental que es la comunicación. Comunicarnos para saber qué necesita, qué yo necesito como mujer. Que mi esposo sepa cuáles son mis necesidades. Generalmente el hombre es más claro pidiendo lo que quiere. Quiero comida, quiero la ropa limpia, quiero que... El hombre es más claro. Nosotros le pedimos, ay, llévame a cenar. Yo sé lo que quiero ir a cenar. No, pero yo voy para donde tú quieras. Ah, vamos a comer pizza. No, pizza no. Somos complicadas. Queremos que ellos, pero que a ella lo que le gusta es tal cosa. No, también tenemos que ayudarlo porque no somos fáciles. Un esposo que ni cultiva, descuida. Es decir, cuando el esposo no cultiva eso, está descuidando a su esposo, su esposa. Un esposo que cultiva, entonces prospera. ¿Por qué? Porque hay una atmósfera diferente. Cuando en la pareja hay comunicación, cuando en la pareja el hombre sabe cuáles son las necesidades de su esposa, oye, hay prosperidad, porque todos van caminando en el mismo sentido. Amén. Hasta cuando uno quiere un besito, vamos a darle un besito ahora otra vez. A nosotros nos gusta esta campana. Y ahora toca una parte que le duele mucho a uno. Cuando nosotros trabajábamos este tema, yo le decía, wow, hay cosas de aquí que yo no estoy haciendo, que tengo que empezar a hacerla. Y es el rol de la mujer según lo que establece la Biblia. La Biblia presenta a la mujer como una aliada divina en la misión del hombre, con funciones igualmente sagradas. Y esta definición a mí me impactó mi corazón. Cuando dice una aliada divina, es decir, desde la creación, el Señor dijo, haremos una acompañante, una ayuda idónea para este hombre, porque vio que no era bueno que el hombre estuviera solo. Todo lo que Dios creó dijo que era bueno, excepto cuando vio al hombre solo, que dijo, no es bueno que el hombre esté solo, haré ayuda idónea para él, y nos creó a nosotras. Amén.
Ayuda idónea apoya, ese es el primero de los roles. Apoyo, complemento y fuerza. Y en Génesis 2:18 la palabra dice, luego Dios el Señor dijo, no es bueno que el hombre esté solo, voy a hacerle una ayuda adecuada, dice en esta versión. Eso somos nosotros. La palabra ayuda idónea en hebreo dice esek kenedo y eser, pastor, no lo mencioné bien, pero es así, eser kenedo. Y eser significa socorro en batalla, fortaleza que complementa, apoyo estratégico, colaboradora en el propósito. Todo eso somos nosotras. Y todo eso es la definición de ayuda idónea. La mujer no es inferior al hombre, sino esencial para el hombre. Nuestra designación divina es maravillosa. Cuando el Señor nos creó con un propósito maravilloso para que nosotros seamos ese socorro, para que nosotros seamos esa fortaleza, para que nosotros seamos ese apoyo, esa colaboradora, no para decir como decimos, que nos sale. Oye, en nuestro país cuando el hombre te dice a ti, voy a hacer algo, y tú dices, mira, no conviene que tú hagas eso. Lo hace y sale mal. Yo te lo dije. Yo te lo dije. Y esa palabra es terrible para ellos, porque lo desarma, lo aniquila. Ya está en el suelo porque le falló el proyecto, porque le falló el trabajo que estaba haciendo. Entonces, encima vengo yo y lo remato. Pero yo te lo dije. Entonces, tenemos que aprender que ya cuando pasa una situación así, nosotros debemos de no ser tan crueles. Amén. La segunda es aliada emocional y relacional. Y en Proverbios 31:26 dice, cuando habla lo hace con sabiduría, cuando instruye lo hace con amor. Y Proverbios 14:1 dice, la mujer sabia edifica su casa, mas la necia con su mano la destruye. Nosotros tenemos en nuestras manos, en nuestra boca, el poder para nosotros levantar nuestros hogares, pero para nosotros destruirlo. Simplemente porque a veces somos tercas, a veces queremos. Señores, si hay alguna palabra que no entiendan, es que en mi país así se usa. Si hay una palabra que para ustedes no es común, es porque si le estoy diciendo porque en nuestro país es normal decirla. Me disculpan, amén. Su rol incluye sabiduría emocional, comunicación efectiva, sensibilidad espiritual y manejo del clima emocional en el hogar. A veces no esperamos, a veces tomamos decisiones y no esperamos que ese hombre entre por la puerta para nosotros bombardearlo. Y ahora con estos celulares ni siquiera esperamos que lleguen. Empezamos a decirle, mira, se dañó la lavadora, mira, aquí no hay como cocinar, esta estufa no sirve, mira, los muchachos hicieron, no hicieron. Óyeme, y ya cuando ese hombre llega a la casa, ya no quiere ni llegar. Ya no quiere ni llegar. Entonces nosotros somos responsables de manejar ese clima emocional en nuestros hogares. De que por lo menos los dejemos llegar. Y yo se lo digo porque al mi esposo ser militar, óyeme, yo no esperaba que él llegara, yo lo llamaba. Y a veces ese hombre llegaba y yo le veía, ¿y qué fue lo que te pasó? Pero muchacha, tú me llamaste y me dijiste a mí tantas cosas que yo decía, pero me quedo o voy para la casa, me quedo o voy para la casa. Y digo, déjame ir. Entonces, no aprendí a esperar que llegara. Aprendí y a veces se me olvida y lo llamo. Pero tengo que esperar por lo menos que llegue, que se siente, que se quite los zapatos, que coma. Entonces empecé a decirle, mira, prepárate. No te acuestes, muchachos, que aquí hay mucho problema en esta casa. No te acuestes.
Dice el tercero, constructora de ambiente familiar. Y ya hablamos de eso. Debemos nosotras construir. Nosotras somos las que edificamos el hogar en valores. Administrar la casa y relaciones internas. Nosotros tenemos que administrar nuestras casas y con nuestros hijos. Equilibrar ambiente, orden y armonía. Promover paz y conexión. La mujer es atmósfera, el hombre es estructura. Y aquí yo voy a hacer una anécdota de mi casa, y mi hija está ahí de testigo, que era que ellos llegaban del colegio, eran 4, y los 4 comenzaban. Y me decían, mami, que tengo un paseo, que yo quiero ir para el paseo, mami, que yo tengo que hacer una tarea, que quiero hacer una tarea, mami. Y los 4 eran 4 situaciones diferentes. No, hay que esperar a que llegue tu papá. ¿Pero cómo? Sí, yo no doy permiso. Ese problema yo no lo tengo, yo aquí no doy permiso. Pero era algo que incluso ya con nosotros decíamos eso, ya nosotros ya habíamos conversado o no lo habíamos conversado y yo le esperaba a él para conversar si ellos iban a ir a un lugar y si no iban a ir. Siempre mi esposo era que daba el permiso en mi casa. Antes lo conversábamos o él le decía, yo tengo que hablar con tu mamá, lo conversamos y después les decimos. Porque los muchachos son muy inteligentes. Y ellos van donde ti y te dicen algo y tú le dices que no. Y después van donde el papá y el papá le dice que sí y ya hay un problema. Entonces, ¿cuál fue la decisión? No. Aquí el que da permiso, tú me lo mandas a mí y el que da permiso soy yo. Y si pasa algo, pero fuiste tú que le diste permiso. No, yo no. Yo me salvé de esa. Ella lo sabía. A mí no me pida permiso. Pídele permiso a tu papá. Sujeta pero no anulada. Efesios 5:22. Esposas, sométanse a sus propios esposos como al Señor. Y a mí me encanta la palabra porque a veces creen que nosotros lo que nos paramos aquí, decimos la cosa porque no la inventamos o porque queremos decirla, pero realmente la palabra nos manda a que la mujer se someta a su marido. La sumisión bíblica no es obediencia ciega, que el hombre te diga tírate por ahí y tú te vas a romper un hueso y tú te vas a tirar. Eso no es. No es abuso, no es abuso. No es un silencio forzado, no es que lo que tú dijiste es así. Esta es la verdad, esta es la palabra de Dios. No, no, no. No es un silencio así. Y mucho menos es inferioridad. No es que yo estoy sujeta porque soy inferior. El Señor nos sacó de la costilla. Y hay una historia en mi país que dicen que te sacó de la costilla para que tú estés a su lado. No de los pies para que el hombre te pisotee, ni de la cabeza para que la mujer se le suba encima. Amén. La sumisión bíblica sí es cooperación, respeto, alineación con el liderazgo sano del esposo, aportar opiniones sin confrontación destructiva, trabajar juntos bajo el orden divino. Eso es la sumisión. Y la sumisión no disminuye, estructura. Y las familias deben de estar en una estructura de orden. Y el orden que nosotros tenemos que llevar es el orden divino, el orden que establece la Biblia, el orden que Cristo estableció. 5. Portadora de honor para el esposo. En Proverbios 12:4 dice, la mujer ejemplar es como corona de su esposo, la desvergonzada corroe los huesos. El rol de la mujer es honrar a su esposo, hablar bien de él. Y aquí quiero hacer un paréntesis, señores, habemos mujeres que decimos todo lo negativo del marido, con todo el que nos pase por el lado. Eso está mal, eso es incorrecto. Usted está hablando mal de ese hombre, pero cuando usted llegue a su casa, usted entra a su habitación y ese es su marido. Vamos y hablamos mal con los padres, vamos y hablamos mal con la amiga, vamos y hablamos mal de él en la iglesia. Y las que quedamos mal somos nosotras.
La que no nos vemos bien somos nosotras, porque hablamos mal de ellos, pero seguimos con ellos. Entonces ahí hay algo que no combina, como que no llega a un acuerdo. No hagamos eso, y si lo estamos haciendo, dejemos de hacerlo. Es preferible usted sentarse con su pareja y decirle las cosas que no le gustan en amor, con palabras que suenen endulzadas. Orarle al Padre y que el Espíritu Santo sea ministrando a nosotras. Porque hay cosas que a mi esposo no le agradan y a mí también. Y eso es normal. Debemos fortalecer su imagen pública y privada. Y lo mismo que decía de Abraham. Hablamos tan mal de él que cuando la gente ve a ese hombre, dice, no, hombre, ese hombre, eso no sirve. Porque si la mujer habla mal de él, ¿qué va a decir otra gente? No humillarlo. Y eso es algo muy importante. A veces, y en muchas ocasiones, al menos en mi país, si tenemos un poquito más de conocimiento que el hombre, en muchos lugares lo humillamos y lo hacemos quedar mal. Eso no está bien. Debemos impulsar su propósito. ¿Y su propósito en quién? En Cristo. Debemos hacerlo, que si ellos están un poquito rezagados, así mismo como ellos nos ayuden a nosotras, así mismo nosotros ayudarlos en su ministerio. Ayudarlo a que sí, mi amor, podemos ir a la iglesia, sí, no te preocupes. No, que me pusieron a trabajar el domingo, no te preocupes, mi amor, que si este domingo tú trabajas, el próximo domingo nos vamos. Pero no aniquilar, no destruir con nuestras palabras a esos hombres, sino impulsarlos. Recuerden que nosotros somos una ayuda divina para ellos. Celebrar sus esfuerzos, porque somos muy buenas para celebrar las derrotas. Pero cuando hay esfuerzo, cuando hay cosas positivas, no la exaltamos. Y hay mujeres que sí lo hacen y yo las felicito, pero hay mujeres que no lo hacen. Y eso también le hace daño a los hombres. El sexto rol es fomentadora de espiritualidad y vida sabia. Y en Proverbios 31 está todo lo que nosotras las mujeres debemos ser. Hasta el capítulo 10 está una madre hablándole a su hijo y diciéndole qué tipo de mujer debe de él buscar. Pero a partir del 11 describe la palabra cómo nosotras las mujeres debemos ser para nosotros tener una estabilidad en nuestra casa, con nuestros esposos, con nuestros hijos, según lo que el orden divino ha establecido en las Sagradas Escrituras. Cristo vino a fomentar eso. El apóstol Pablo, cuando escribe y cuando describe en Efesios 5 cómo debe de ser un matrimonio cristiano, es porque fue inspirado por el Señor, es porque se apoyó en el Antiguo Testamento y reforzó lo que nosotros hoy vemos, que quizá uno entiende que eso se escribió hace miles de años. Eso es más práctico ahora y tangible que nunca. Ahora mismo, esas enseñanzas nosotros tenemos que ponerle en nuestra frente, los versículos, imprimirlos y ponerlos en la casa, para que nosotros aprendamos a llevar un matrimonio conforme a lo que el Señor ha establecido. Y la mujer piadosa intercede por su marido, instruye a los hijos, cultiva disciplina, inspira sanidad, y no es una sanidad quizá del cuerpo. A veces nos hacen más daño la sanidad, las heridas interior, las heridas que sufrimos en nuestro corazón. Nosotros estamos llamadas hasta sanar heridas que nuestros hombres tuvieron antes, cuando anteriormente yo decía, hasta en el vientre de su madre. Nosotras tenemos la capacidad de hacer eso y lo hacemos muy bien, porque estamos diseñadas para dar amor. Cultiva la disciplina, inspira sanidad, lo que decía antes, modela la fe. Nosotros tenemos que ser modelo de fe. Mantener sensibilidad a Dios. ¿Y cuál es la sensibilidad a Dios? A las cosas del Señor, a las cosas que el Señor nos ha dicho
que nosotras tenemos que hacer como mujer sabia. Su sabiduría sostiene la casa. Y por eso decía, la mujer sabia edifica su casa, mas la necia la destruye. La complementariedad, ¿cómo se unen los roles? El matrimonio funciona cuando cada uno ocupa su rol, no cuando compiten uno por el otro. Y las funciones de los roles, cuando no se cumplen, traen conflictos constantes. Cuando los roles se invierte, la casa se vuelve un caos. Cuando la mujer hace lo que le corresponde al hombre y el hombre lo que le corresponde a la mujer, hay un desorden. Intercambio de roles te agota y crea resentimiento. El abandono del rol trae profundas heridas. Cuando nosotros abandonamos nuestro rol, lo que hacemos es que nos herimos. Y esas heridas traen muchas dificultades en nuestra vida, pero también en la vida familiar. Entender el rol trae orden y paz, y aplicarlo, crecimiento y madurez. Cuando nosotros hacemos y cuando nosotros establecemos unos roles claros, nosotros podemos ver la gloria de Dios en nuestros hogares. No es que no tendremos dificultades, no es que no vaya a haber aflicción, es que va a haber un orden, es que va a haber una estructura, es que el Señor ahí va a establecer una atmósfera que nosotros podemos decir, Cristo está en el medio nuestro. El Espíritu Santo dirige esta casa. Porque si nosotros no tenemos esa cobertura y ese Espíritu Santo en medio nuestro, no vamos a poder hacer nada. Y hay una ilustración muy bonita que dice que el matrimonio lo define como una tuerca y un tornillo. Pero en el medio de la tuerca y el tornillo hay algo que en mi país le dicen una arandela, que permite que el tornillo entre y ajuste. Ese es Cristo. Ese debe ser el Señor en nuestras vidas. Amén. Hay un punto interesante que no lo mencionamos en los roles, porque no es ni del hombre ni de la mujer. Es de cada uno de nosotros, es la intimidad. Cada uno de nosotros tiene que estar siempre dispuesto. Cada uno de nosotros debe de estar preparado para tener intimidad con su pareja. La intimidad sostiene una relación bonita entre una pareja. Y es la manera como Dios le dijo a Adán y Eva, fructifiquen y multiplíquense. Solo de esa manera podemos nosotros multiplicarnos. Pero eso no es un rol del hombre ni de la mujer. Cada uno dentro de la pareja es dado a entregarse al otro, porque dice la palabra que ya nuestro cuerpo no nos pertenece, sino le pertenece a nuestra pareja. Esperamos. Ustedes vieron que cada parte de la que nosotros tratamos aquí no fueron experiencias vividas por nosotros, sino fueron partes tomadas de la palabra de Dios. Cuando el diseño original se distorsiona, pasa lo que pasó en el Edén con Adán y Eva. Dios, cuando creó, le dijo al hombre, tú vas a subyugar todo lo que está ahí, todos los animales. ¿Y quién habló? La serpiente le habló a la mujer. Ya había una rotura del diseño. Y la mujer al hombre lo incitó. Ya había una rotura del diseño. Y donde estuvo, ya esto es muy mío, fue que Adán
lo que Adán hizo no debió haberlo hecho, porque al final de todo es lo que nosotros también hacemos. La mujer que me diste, siempre buscamos a quién responsabilizar de lo que nosotros hacemos. Todos nosotros vamos a vivir dificultades, todos nosotros vamos a vivir desiertos, y esos desiertos y esas dificultades hay un solo oasis, y es Cristo. Así que el amado qué bueno. Muy bien. Ahora la pregunta es, ¿estamos haciendo el rol que nos corresponde? O sea, hay que pensarlo, no lo conteste a la carrera. ¿Estamos haciendo el rol que nos corresponde? Yo entiendo que hoy en día, por la situación económica, por los hijos, por muchas cosas, a veces se queda el hombre en la casa y la mujer se va a trabajar. Pero eso tiene que ser pasajero. Eso no puede ser permanente, porque se están volteando los roles. Mija, vaya usted a la iglesia. Vaya usted. No, el que tiene que ir es usted. Usted es la cabeza. Entonces es muy importante tener en cuenta eso. Dios nos hizo, ellos lo explicaron, física, emocional, espiritualmente diferentes. Pero aunque diferentes, nos necesitamos. ¿De acuerdo? Usted necesita a esa persona que está al lado. Entonces yo le voy a pedir el favor que usted se ponga en pie, y yo no voy a tocar campana, pero sí quiero que se ponga en pie frente a su pareja. Un momento, por favor. Y quiero que se tomen de las manos un momento. Y ahí donde están, yo quiero que ustedes bendigan su pareja. ¿Quién va a empezar bendiciendo a la pareja? Ok, entonces el hombre, quiero que bendiga a su pareja. No espere a que ella le diga. Y usted, aunque venga por primera o segunda vez, tengo unos jóvenes muy lindos que sus amadas le trajeron, pero yo le reto hoy a que usted la bendiga. Tome su pareja de la mano. ¿Qué espera? Willy, tome esa pareja de las manos. Pues precisamente, hágame el favor. Mi querida esposa, tome su pareja de las manos. Ahí, las manitos, eso tan bellos. Ahora hagamos algo. Miren mis niños, todos, olvídense de esto. Mírenle al frente y dígale: yo quiero bendecirte porque eres mi ayuda divina, pues el Señor te trajo a mí para bendecir mi vida. Y yo te amo y te restauro y te animo y te traigo a mí en el nombre de Jesús. Abrace esa mujer que tiene al lado. Usted no se da cuenta que ella ya está orando por usted. No ha dejado que usted ore por ella, porque quiere tener un rol diferente. Ahí donde está, bendiga esa mujer. Ella necesita escucharlo. No lo haga en la mente, hágalo en el oído. Bendígala ahí en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Ahora usted, mujer, bendiga a ese hombre. Dígale lo guapo que es para usted. Amor, te bendigo en el nombre de Jesús, bendigo tus manos, bendigo tu mente, tu corazón, declaro bendición sobre tu vida,
Declaro que el Señor te guarda, te da sabiduría para dirigir nuestro hogar. Declaro la presencia del Señor sobre ti, nuevas fuerzas por ese hombre esforzado, valiente, trabajador. Gracias por tu vida, te bendigo y declaro bendición sobre ti. Si el Señor derrama esa bendición sobre ti, yo seré bendita también bajo la cobertura tuya. Te bendigo como el varón, como esa cabeza de nuestro hogar. En el nombre de Jesús, agradezco a Dios por tu vida. Gracias por amarme, por cuidarme, por protegerme, por hacer esa tarea de levantarme, de afirmarme todos los días. Te bendigo, amor mío, te bendigo en el nombre de Jesús. No se ha parado siga la corneta. Aprovechen. Ok, tomen asiento por favor. Gloria a Dios, les bendigo. Acérquense ya a la mesa, volteen a la mesa. Siéntense bien para que se coman alguito. Aprovechen para que coman alguna cosita con mucho cariño, con mucho respeto.